Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez. ¿Cómo está, Alexander? Dios te bendiga. Aquí un poquito cansado, pero no es culpa tuya. Déjame ver el micrófono, que no vaya, que no escucharme bien lejos. Aquí cansado, pero no es culpa tuya, pero gozoso porque estamos aquí estudiando la número 6. Ya estamos por la mitad casi. Ya estamos por la mitad casi. Esto va a las millas. Friendo y comiendo, como dicen por ahí. Rapidito. Sí. Y ya tú sabes, acá arriba, hay son de cross. Decirlo rápido. Ahora mismo estamos en break. A lo mejor no saque ningún podcast de aquí en adelante. Solamente el de la lupa bíblica. Pero mira, hay que recordarlo. En este tiempo vamos a estar de break hasta enero. Pero pueden entrar a ver los podcasts. Por ejemplo, yo tengo un podcast viejito de mi humilde opinión con el pastor Alberteri y amigo mío Ricky Montañez, que habla sobre los cristianos votando. Así que, gente, que quiere entrar ahí, ¿sabes? Rápido, que ya estamos en esta semana. Yo creo que la semana de que se vota, así que gente, ya tú sabes, entra ahí para que veas eso. Si yo no lo he visto, tengo que verlo. Ah, no, tienes que darle para atrás, Está en mi porque tiene opinión. que estar de acuerdo a lo que está pasando en esta semana, que pronto son las elecciones. Hay Sí. que ver eso, hermano, no se lo pierde. Busque a Alexander por ahí. Bien, y recuerde mis redes sociales también, delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. Usted suscríbase al canal, ¿verdad? Dele like, tanto al Ministerio de Alexander como el mío. Respáldenos para que pueda bendecir a otros con estos videos, ¿verdad? Estos podcasts, para que otras personas conozcan del amor de Jesús. Bien, vamos rápidamente a orar. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque estamos nuevamente aquí compartiendo con otros la palabra tuya, Señor. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo nos use como siempre lo pido, Señor. Que nosotros seamos instrumento tuyo, que no hablemos nosotros, que hables tú, Padre. Y que llevemos ese mensaje que tú quieres que en verdad salga afuera, Señor. Te pido gracias nuevamente por darnos esta gran bendición de poder estudiar la palabra y bendícenos y perdónanos. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Alexander, por esa bonita oración. Vamos rápidamente al tema. Más testimonios acerca de Jesús. ¿Qué me puedes decir, Alexander? Voy a decir, va a seguir. Va a seguir, ¿sabes? Mira, yo me puse los otros días a averiguar algo, así como, ¿sabes? Todo el mundo está hablando de AI y qué sé yo, y yo pues uso el AI mucho para estudiar, porque es un tremendo instrumento para estudiar. Te da muchas opciones así, pum, rápido. Y la Biblia, me puse a analizar algo sobre, estudiando la palabra, estudiando sobre Jesús en toda la Biblia. Que sí, hay muchos videos que hablan de eso, de Jesús en toda la Biblia, pero con el AI me puse a profundizar un poco más. Y créeme que testimonios de Jesús hay en toda la Biblia. Pero mira, profundo, profundo. Entonces, vemos esto en esta lección, más testimonio acerca de Jesús. Y es un solo libro, así que está interesante esto. Y, ¿verdad? De mi parte, sabemos que Jesús, aparte que él decía que era Dios, no lo decía frecuentemente, en ocasiones, Uh-huh. pero otras personas, aunque ya lo hemos visto las lecciones pasadas, pero otras personas también testificaron, ¿verdad? De Uh-huh. Jesús. Bien, vamos entonces al versículo de memoria, Alexander, ¿la puedes leer? En el versículo dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan Y, 12:32. y qué lindo, ¿verdad? Que él se lo decía antes de él morir, se lo decía a ellos. Y ellos más o menos como que tenían algo, pero no sabían lo que iba a pasar tan grande, ¿verdad? Ese Ajá, sacrificio. ajá. Y cuando Cristo estuviera, ¿verdad? En esa cruz, lo que iba a sufrir, pero que Uh-huh. sí iba a comenzar, ¿verdad? El evangelio de Jesús, en el sentido de que de ahí en adelante todo el mundo iba a ver ese sacrificio, pero aceptar ese sacrificio para que cada uno de nosotros podamos tener la salvación. Bien, y la parte del sábado es bien importante, ¿verdad? Porque vamos a darnos cuenta que en esta semana, como dije ahorita, aparte
de cuando Jesús hablaba de él, también personas que hablaban de Jesús por los acontecimientos que pasaron. Ujú. Así que eh, esto nos va a dar una visión más adelante en la misma lección de más profunda de Jesús como Mesías, Alexander. ¿Algún comentario en esa parte del sábado? Nada, vamos hacia adelante porque en verdad es bien, bien sencillo ahí. Bueno, hay que decir algo. Eh, estos testimonios, especialmente el de Juan, que vamos a ver ahora, hay cosas que hay que estar pendientes, porque por ejemplo, Juan el Bautista hablaba, bueno, es que lo vamos a ver, hablaba de Jesús, pero dice que no lo conocía. Entonces hay que saber cómo entonces sabía. Vamos a estudiar entonces eso, que está bien interesante. Bien, vamos a la parte del domingo, se titula Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Y si recordamos, ¿verdad? La segunda lección se describió como el testimonio de Juan el Bautista llevó a los primeros discípulos, Andrés y Juan, Pedro y Felipe y Natanael, a Jesús. Cabría esperar que el Bautista desapareciera de escenas tras dar su testimonio, pero Alexander reaparece varias ocasiones, ¿verdad? En el Ujú, Evangelio de Juan. Así que vemos, ¿verdad? Que Juan, y esa palabra, ¿verdad? Que utiliza el título, humildad, eh, nos damos cuenta que él tenía todo, si tú lo mirabas como líder, tenía todo para, ¿verdad? Echársela como que él era el profeta, que quizás hacer que él era el líder máximo, pero no, él no hizo eso. Él era una persona humilde y sabía verdaderamente quién era Jesús. Aunque cuando tú vas atrás a la historia, que cuando María está con su prima, los dos están en el vientre y dice que se saludan, ¿verdad? Porque brincan, cuando están cerca, dice que sí, brincan. sí, 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 Pero sí. en el tiempo ellos no se conocen bien y no sé si era la distancia, no sé qué sucedía, pero él conocía quién era su primo. Lo que pasa es que no se Ajá. conocían así también. Pero ¿qué Ujú, pasa? Él, en vez de utilizar todo eso que tenía para resaltarse, no, Alexander, se veía la ujú, humildad, preparó el camino para Jesús. Y vemos que esto, me gusta decirlo, es un texto perdón, es una frase que lo puse hoy en mis redes sociales y dice que la humildad, el orgullo es superficial, Alexander, pero la humildad es real. Eso lo puse ah, sí. yo y eso tiene mucha profundidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es superficial y quiere llegar a algunas cosas, pero tú no le ves la humildad. Sin embargo, la persona que es humilde, eso se nota y verdaderamente así es que a Dios le gusta, ¿verdad? Ese tipo de persona que sea real. Entonces, vemos que él compara, ¿verdad? Hay un versículo en Juan 3:29. Juan el Bautista compara esa relación con Jesús, dice en Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la Ujú, voz del esposo. Así pues, este es mi gozo está cumplido. Así que vemos cómo él dice esas palabras, ¿verdad? En cuestión de que él dice, yo soy el amigo. O sea, él no pone nada para él. O sea, él oh, al contrario, dice que yo no soy ni para amarrarle los gavetes del que viene. O sea, yo no soy digno, ¿verdad? Y vemos que eh, dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, que Jesús crezca y que yo mengüe. Mira, mucha gente orgullosa y vamos a hablarlo en el ámbito cristiano. Es orgullosa y mira, hay que ser humilde, ¿verdad? Hay que ser humilde en muchas ocasiones. Hay cosas que, aunque yo soy maestro en la escuela, hay veces que hay cosas que yo no lo sé todo y a veces aprendo de mis estudiantes, a veces aprendo de mis compañeros y pregunto, por eso a mí no se me va a caer un canto, ni voy a ser menos que nadie. Pero hay gente en la iglesia también, yo no me lo sé tampoco todo, aunque yo he estudiado un poco, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si tengo una duda, pregunto a los pastores, pregunto a gente que yo sé que sabe del tema, y no significa que son más que uno, ni que uno se está rebajando, ni nada de eso. Simplemente es, pues, interrogante que uno tiene y uno tiene que ser humilde, ¿entiendes? Entonces, vemos, ¿verdad? Juan dejó claro que, que es Dios quien decide la obra de cada uno. O
Eso lo dejó claro. Jesús, pues mira, ese es el Cristo, Alexander. Pero Juan el Bautista, ¿quién era? El enviado delante de Jesús, es el esposo, lo que lo acabo de leer. ¿Y quién era Juan? El amigo del esposo. Jesús se debe crecer, o sea, debe crecer. Pero ¿qué pasa? Aquí nadie va por encima de Dios, ¿entiendes? Sino que él, Juan el Bautista, debe menguar. Jesús es celestial y está sobre todo. Juan el Bautista es terrenal, habla cosas terrenales. Así que habla las palabras de Dios, Jesús, y está lleno del Espíritu. Es amado, ¿verdad? Por su Padre, de quien ha recibido todo. Quien cree en Él tiene vida eterna. Sin embargo, en la parte de Juan, ¿verdad? Es un solo testigo a quien nadie cree. Quien le escucha atestigua que Dios es veraz. Así que vemos las diferencias y la humildad de Juan prepara el camino cuando Jesús va a comenzar su ministerio. Inclusive, no sé si te recuerdas, ¿verdad? Si te acuerdas, cuando iba a bautizar a Jesús, le decía, no, esto, mejor bautízame, se supone que seas tú que me bautice. Y Jesús dijo, no, 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 no. Tú tienes que bautizarme a mí. ¿Por qué? Para que se cumpla lo que está escrito, ¿verdad? En la palabra. Así que vemos, ¿verdad? Cuán humilde era Juan y verdaderamente cómo se cumplieron las cosas, ¿verdad? Con Juan el Bautista. ¿Algún comentario ahí en esa parte, Teresa? Mira, solamente quiero recalcar aquí o comentar que los discípulos de Juan el Bautista decían a Juan que Jesús bautizaba, ¿me entiendes? Que Sí, no era Juan perdona que que te no era interrumpa. Jesús. Eso lo menciona la lección, aunque lo había mencionado y lo habíamos dicho en la otra Ajá. también. En la Pero otra lección, exactamente, exacto. ¿sabes? Que lo habíamos dicho, eso mismo te voy a decir, lo habíamos dicho en la lección pasada, que los discípulos se ve que tenían celo. Y ahí como hablamos la vez pasado, a veces nosotros estamos pendientes al que está tirando el mensaje y no de quién se está dando el mensaje. Eso es un peligro, ¿me entiendes? Porque ¿cuántos de todos los discípulos, digo yo, de todos los discípulos, por lo menos lo que dice en la Biblia, que sean más, pero en la Biblia, solamente como 3 se fueron con Jesús y los demás? ¿Me Y, entiendes lo que te y, quiero decir? y si traemos eso, ¿verdad? Que lo dije la otra vez y no quería que Ajá. entraras ¿verdad? En dividirete, pero vemos a veces los ministerios. Los ministerios, y eso no debe ocurrir, celos, y entonces ahí es que ocurre la contienda. No, que yo lo hago mejor que tú. Mire, hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Usted y yo, si verdaderamente es sincero, ese ministerio, estamos trabajando para el mismo. Y a quien debemos enaltecer, a quien debemos glorificar, es al Hijo de Dios. A nosotros no. Nosotros somos el instrumento para que el mensaje se lleve, pero no podemos estar exaltándonos nosotros. Y bueno, lo que quiero decir es que toda gloria y honra es para Dios, Alessandro. Eso es así, ¿no? Entonces, eso exactamente para pasar a la parte del lunes, que se llama una nueva concesión acerca del Mesías. Eso exactamente, vamos a ponerlo así en una introducción. A veces cuando uno se pone así con celos como estamos hablando, se nos olvida a nosotros el mensaje y de lo que tenemos que estar llevando. Y lo más seguro, eso es lo que estaba pasando con los judíos, porque vemos en la lección que los judíos están esperando a quién, a un salvador que fuera el que iba a tumbar a los romanos y qué sé yo, ¿me entiendes? Pero Juan el Bautista, ¿qué decía Juan el Bautista cuando lo vio? Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ¿me entiendes? Ahora, vuelvo y repito, ahora vamos a repetir eso, porque eso lo repito. Jesús, Juan el Bautista no conocía a Jesús. Sí, lo conocía de que a lo mejor le han dicho, mira, este es primo tuyo y qué sé yo, ¿me entiendes? Pero Juan el Bautista no había pasado tiempo con Jesús. Juan el Bautista no conocía, ¿sabe? Pero Juan el Bautista tenía una conexión increíble, vamos a ponerlo así. Tenía algo que mucha gente no tenía en ese tiempo porque estaban cegados por lo que estaba pasando en el momento y no estaban pendientes a lo más grande que había. Y era la llegada del Mesías, ¿me entiendes? Sin embargo, Juan Bautista estaba conectado con el Padre.
Por lo tanto, Dios fue quien le dio la visión a Juan el Bautista de poder reconocer quién era Jesús cuando él vino, ¿sabe? Y no solamente eso, ¿sabe? Vemos cómo él estudiaba la palabra cuando lo llamó el Cordero de Dios. Esto es bien importante, ¿sabe? Él reconoció que Jesús era el Cordero de Dios. Dice aquí que el evangelio lo tengo aquí apuntadito, porque es bien importante. Juan quiso con su evangelio cambiar la idea que tenía del Mesías para que reconocieran en Jesús el cumplimiento de la profecía acerca del rey que vendría y de la misión. Esto es bien importante, porque la misión no era que iba a rescatar a los romanos, sino él iba a rescatar a todo el mundo del pecado. Ahora mismo, si tú te sientes down y qué sé yo, mira, Jesús vino a rescatarte a ti, punto, ¿sabes? Pero de la única manera que tú puedas entender eso es que tengas una conexión con Dios. Y Juan el Bautista tenía la conexión de Dios, ¿me entiendes? Dice que nosotros escuchamos a aquellos que nos hablan de Jesús, pero solo podemos reconocerlo como nuestro Salvador por la convicción que el Espíritu Santo inculca en nosotros. ¿Sabes? Son cosas que tengo que decirlo textuales porque hay que estar buscando el Espíritu Santo constantemente. Lo digo porque en esto estamos en un momento que están bien difíciles del Valle, son momentos bien difíciles. Y solamente con la, ¿cómo se llama? Con la guía del Espíritu Santo podemos pasar todo lo que está pasando y lo que viene, porque lo que viene va a ser mucho peor. ¿Sabes? Por lo menos allá en Puerto Rico usted tiene sus cosas allá con lo de la política y todo que sé yo, pero acá también, y no solamente eso, el racismo como que está creciendo nuevamente bien brutal, ¿sabe? Las cosas que uno, y la variedad de ahora de pensar, como uno dice, eso está creciendo de una manera increíble que tú te quedas como que, wow, inclusive estar adorando lo oculto, eso está creciendo de una manera brutal, yo digo, es verdad, ¿sabes? Hay que seguir como hay que hacer como Juan el Bautista, hay que estar pendiente, conectado con Dios y que el Espíritu Santo nos diga qué debemos hacer, así como el Espíritu Santo le dijo a Juan el Bautista quién era Jesús, cuál era la misión y por eso que estaba predicando, nosotros tenemos que buscar el Espíritu Santo para que nos diga y la pregunta que yo le hago a todo el mundo es, ¿usted está buscando el Espíritu Santo o solamente está dejando llevar por las redes? Ahí se las dejo, algo que era decir del Valle. Sí, importante, ¿verdad? Que vemos que en el bautismo de Jesús desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, hasta Jesús, ¿verdad? Acepta el Espíritu Santo de esa manera pública. Cuando Cristo se va, le dice, es importante que yo me vaya para que venga el ¿Ah? Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en este momento para verdaderamente convencernos de pecado a cada uno de nosotros y está trabajando los corazones de cada uno de nosotros y de las personas que escuchen su mensaje. Pero ¿qué pasa? Llega el momento dado que dice, el que tenga la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya él no va a ser salvo. ¿Qué significa eso? Que usted habló malo del Espíritu Santo. No, no, no. Es el rechazo. Aceptarlo. Va a llegar un momento, el Espíritu Santo te sigue llamando, te sigue llamando, te sigue llamando, pero tú lo rechazaste, ya Dios sabe todas las cosas, lamentablemente te vas a perder. Y va a llegar un momento dado que en esta tierra, cuando se selle cada uno de las personas que van a ser salvos, el Espíritu Santo se va a retirar de, de, de la tierra. Y ahí pronto va a venir ¿quién? Cristo en su segunda venida. Es importante que aceptemos, ¿verdad? Al Espíritu Santo y que no nada más lo aceptemos, que obedezcamos. Importante, no debemos de rechazarlo. Mucha gente en aquel tiempo rechazó también a Alexander, a Cristo. Lo rechazó y rechazó, ¿verdad? Las cosas que él estaba haciendo. Pero hay que ponernos en nuestra mente que el Espíritu Santo está en este tiempo para nosotros. Bien, Alexander, vamos a la siguiente parte, ¿verdad? A la parte del martes, eh, eh, aceptación Testación y y rechazo. rechazo. Y vemos que, ¿verdad? Esta parte habla eh, del, del, del milagro de los 5.000, ¿verdad? Y vemos que, para resumir, vemos que en ese momento fue un impacto tan grande en aquella multitud
que como tú dijiste ahorita, ahí era que querían hacer lo querían hacer rey, pero Jesús le dijo las cosas como eran, ¿me entiendes? O sea, el rey el reino de él no era de este mundo, pero ellos querían, ¿verdad? Como veían una persona que multiplicaba pan, o sea, en una guerra, si hace falta la comida, ¿qué podía hacer Jesús? Pues podía darle comida. Alimentarlo, sí. Vieron que resucitó muerto. Si mataban en la guerra a alguien, él los iba a resucitar. Así que varios de estos milagros convencieron a esa multitud, no tanto en cuestiones de interés de salvación, sino era de sus intereses personales. Entonces, ¿qué pasa? Ellos en ese momento estaban, ¿verdad? Tratando de ponerlo rey. Dice Juan 7, 40 y 43, dice, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es profeta. Pero ¿qué pasa? Como Jesús rechazó que lo coronaran rey, dice que hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Así que vemos que aunque él le decía las verdades a esas personas, aquellas personas no querían escuchar las verdades, ellos lo que querían era su beneficio propio, sus intereses, ¿verdad? Así que llegó un momento dado, como Jesús le habló claro, ¿qué pasó, Alexander? La gente empezó a qué? A abandonar a quién? Abandonarse a Jesús. A Jesús. Inclusive, Jesús le dijo a los discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Wow, yo dije, estas palabras duras. Ellos le dijeron, Señor, ¿a quién iremos, verdad? ¿Por qué? Tú tienes palabra de vida eterna. Así que vemos que Jesús tenía bien claro su misión y eso nos enseña, Alexander, que a veces el Señor te pone un ministerio, te pone, ¿verdad? Palabra para que lleves y viene otra persona y quiere cambiar eso, pero son por intereses de ellos, sacar algún beneficio, y si tú te dejas llevar, te vas en dirección con ellos y se perdió de vista ese ministerio grande que el Señor tenía para que tú llevaras el mensaje. Porque a mí me ha pasado. O sea, y yo, no, yo mi norte es este, mi norte es este. Y a veces hay gente que, por ejemplo, que si por like o por view, haz esto, es lo otro, y ya tú verás que eso te va a subir. Yo, no, 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 porque yo tengo mi norte, cómo yo quiero mi ministerio, y mi norte es Cristo Jesús, ensalzarlo a Él, llevar las nuevas de salvación a los que no lo conocen. Esa es mi misión, no es otra, es esa. Y cualquiera, ¿verdad? Que esté por las redes y que verdaderamente de corazón esté haciendo esto que nosotros estamos haciendo, debe pensarlo así también. O sea, ¿qué nosotros nos vamos a llevar de esto? Nada, porque igualito como subiste, igualito puedes que caer, porque estás en un mundo que es un sub y baja, porque tú te estás dejando llevar por otro, y cuando viene, de momento el enemigo utiliza eso y te da el cantazo, y ese ministerio tan lindo que el Señor te tenía, ¿qué pasó? Cayó porque te desviaste del camino. Alexander, ¿algún comentario en esa última parte? No, es difícil, ¿cómo te digo? Porque ha pasado cuando tú quieres llevar un mensaje a alguien y la persona rechaza el mensaje, es bien difícil, es bien difícil, es algo bien difícil. Sin embargo, si a Jesús le pasó, imagínate a nosotros. No tengo que decir más nada porque es difícil, ¿sabes? Yo no, yo me pongo esos zapatos y él tiene, ¿sabes? Está hablando Jesús que está tirando la verdad del mundo, ¿sabes? Imagínate a uno. Pero ahora digo yo, esas cosas van a pasarnos, pero no podemos bajar la cabeza como tú dices. Hay que seguir para adelante porque el que estamos haciendo las cosas para Cristo Jesús, no para nosotros. Aquel que quiera rechazar el mensaje, pues allá ellos. Te ora por ellos. Te siga para adelante. Vamos a pasar a la parte del miércoles. El testimonio del Padre. Y en esta lección volvemos a repetir una palabra que empezamos hace como par de lecciones atrás. Y es la palabra logo. Y yo, ¿sabes? Me acuerdo, hay un hermano que ve la acción de nosotros y que sé yo, me está diciendo que, ¿sabes? Porque hay muchas, aparte de nosotros, hay mucha gente que también hace la lección, eso es verdad. Que está escuchando a otros hermanos y él no entendió mucho lo de la palabra logo hasta que nos escuchó a nosotros. Amén. Porque básicamente aquí lo dijimos en arroz habichuela, vamos a ponerlo así.
La palabra logo Juan lo usó porque era que estaba de moda. Vamos a poner, ahora estoy hablando yo. Lee la palabra que estaba de moda en esos momentos. Juan la cogió y la puso en la, como dice, en el libro, representando a Jesús, que es la conexión de que el cielo con nosotros en la tierra. Y ahí es que empieza el testimonio del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, que se hizo el verbo, el Espíritu Santo dio, ¿cómo puedo decir? ¿Cómo puedo decir esto para que se entienda? Ok. Padre, Espíritu Santo y Jesús sabía lo que iba a pasar. Ellos hicieron un consenso y vamos a hacerlo. So, Jesús no estaba solo en la tierra. ¿Con qué estaba Jesús? Estaba con el Espíritu Santo y estaba con el Padre, ¿sabes? Jesús estaba haciendo, él hizo muchos milagros, pero él no podía hacer los milagros solo. Digo yo, hablando yo. ¿Por qué no? Pues porque él estaba haciendo las cosas del plan. E inclusive, cuando él a los 12 años lo buscaron, ¿qué fue lo que estaba ahí? ¿Qué fue la contestación de Jesús a los 12 años? En la casa de mi padre ¿Sabes? Tengo que estar, conviene estar. ¿sabes? Tengo que estar en los negocios de papá. ¿Sabes? En estas palabras, estamos hablando de que Jesús está conectado con el Padre y con el Espíritu Santo. No hay break, ¿me entiendes? Eso es una conexión completamente. Él estaba 24/7 con esa conexión. Eso es ahí. ¿Y cómo el Padre dio testimonios de él? Bueno, vamos a empezar con el bautismo, que ya lo habíamos hablado aquí, ¿sabes? ¿Qué pasó en el bautismo? ¿Quién se presentó ahí? El Padre y el Espíritu. El Padre y el Espíritu Santo. ¿Y quién habló? Padre. Que dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo ¿qué? Contentamiento. Contentamiento, ¿me entiendes? En otras palabras, ese fue el primer testimonio audible del Padre Celestial. Wow. Estás escuchando, estás viendo a Jesús, estás viendo al Padre, después viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí no hay duda de que los tres existen. Punto, se acabó, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y no solamente eso, ahí fue que comenzó el ministerio de Jesús. En ese momento fue que comenzó el ministerio de Jesús. Y vemos todos los milagros que hizo. Inclusive, él resucitó a Lázaro. Y ahí fue que empezó la cosa difícil. Yo digo que cuando resucitó a Lázaro fue el punto, la gotita final para que pasara todo lo que pasó con Jesús, que llegó ¿cómo se llama eso? A la crucifixión, claro está. Pero Jesús, el Padre, siempre estuvo pendiente con Jesús, siempre está conectado con Jesús. La otra testimonio que podemos ver del Padre hacia Jesús fue cuando hizo la transfiguración. ¿Con quién estaba con él? Con Elías y Moisés, ¿me entiendes? Eso fue ¿sabes? La transfiguración fue un gran de eso del Padre, ¿me entiendes? El Padre permitió que eso pasara. Y al final, ¿cuál fue la última testimonio del Padre de que Jesús está conectado con el Padre? ¿Quién llamó a Jesús de la tumba? ¿Quién lo llamó? El Padre. El Padre, ¿sabes? No hay más, ¿sabes? Yo digo, no, no hay más con el testigo. No hay más con el testigo, ¿sabes? El Padre, Jesús y el Padre siempre están conectados. Y aparte, cosas que yo no lo veo aquí en la lección, pero yo digo, Jesús siempre se retiraba a orar temprano en la mañana. ¿Y con quién él hablaba? Con el Padre, ¿sabes? Es una conexión, ¿sabes? El testimonio del Padre está presente en la vida de Jesús todo el tiempo. Porque no es que Jesús, ¿sabes? En la conexión del Padre y Jesús era 24/7. No hay nada que ellos no hicieran, que inclusive decía, si quieres ver al Padre, el que me vea a mí, ve al Padre. Imagínate, eso es algo que está brutal, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién. Por mí, ¿sabes? Hay muchos testigos, muchos testimonios del Padre Celestial en Jesús. Eso no se puede separar Jesús del Padre porque la conexión de ellos era absoluta y era bien sólida. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, que cuando Jesús también estaba ahí en el templo, ¿verdad?
eh, cuando él hablaba, llegó el momento que todos los que estaban allí se fascinaban de una manera que quedaban perplejos. Inclusive, ¿sabe Sí, que lamentablemente los del Sanedrín, ellos querían entrampar a Jesús y habían dado un tipo de orden para arrestarlo, pero fue tan grande la impresión que todo el mundo se quedó callado, nadie hizo nada, no siguieron ninguna orden de nadie. Y Jesús, pues en ese momento no pasó nada. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando Jesús hablaba, había que escuchar. Y eso, digo, ¿verdad? Eso es algo fuera de la lección, pero importante todo el tiempo. Las palabras de Dios son para analizarlas. Es mejor hacer silencio, comenzar a estudiarla, analizarla, porque a veces solamente leemos un poquito y empezamos a hablar cosas que ni sabemos, pero verdaderamente en la palabra de Dios hay profundidad. Eso es usted lee un versículo y le saca una enseñanza, lo vuelve a leer otro día y le saca otra enseñanza, porque eso es palabra de Dios. Y la palabra estaba hecha carne en aquel momento y cuando hablaba, las multitudes se quedaban como que, wow. O sea, wow. no tenían palabras, no tenían palabras ¿No? para lo que estaba sucediendo. Bien, y vamos entonces a la última parte, el testimonio de la multitud. Y dice que el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, como dice la escritura, de que el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Juan había registrado en número ocasiones las audaces declaraciones de Jesús acerca de sí mismo, de quién era, de quién había venido a ser. Las líneas citadas anteriormente son otro ejemplo de lo que Jesús afirmó acerca de sí mismo y de lo que haría en favor de aquellos que acudieran a él. Así que todas esas afirmaciones, Alexander, eran sorprendentes. Ahora, segunda de Pedro 1:17, aunque tú mencionaste, ¿verdad? ¿Mm? Testimonio del Padre, dice en segunda de Pedro 1:17, pero cuando él recibió de Dios Padre honra, gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo que Atentamente. complacencia. Mira, yo no sé tú, aunque yo voy a hablar de eso ahora, pero tú sabes lo que es. Tú has escuchado un trueno, tú has escuchado un trueno, ¿verdad? Que como que asusta. Imagínate la voz del Padre de allá arriba, en ese bautismo. Yo me imagino la gente que estaba allí impresionada. O sea, cuando esa voz, ¿verdad? Eh, retumbando en el cielo. Wow, el que estaba allí, imagino que quedó frisado, frisado. Entonces, no fue la única ocasión, ¿verdad? Que el Padre habló. Jesús, él eh, sabía que le habían dado poder para hacer milagros y sabía la misión que él había venido al mundo y había dado testimonio del Padre. Él sabía eso. Así que importante, cuando él está en estas escenas, en su bautismo, ahí habla la voz del Padre. Pero también en la transfiguración, también registra que cuando estaban allí, estaba Elías, ¿verdad? Y estaba Moisés, también el Padre habló. Lo registra, ¿verdad? En segunda de Pedro, digo, en Mateo, perdón, 17:5, y mira lo que dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él. Así que, y en segunda de Pedro, déjame buscarlo aquí, Alexander, segunda de Pedro, dice 1:17, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Otra vez allí los discípulos escuchan esa voz tan potente. Y también cuando Jesús también estaba en el templo, ¿verdad? Y no, creo que fue en una fiesta también, esa voz aparece, que la gente decía, pero ¿qué es esto? Un trueno, lo que acaba de ocurrir. Se encuentra en Juan 12:27 y 28. Así que vemos que el Padre habló. Y tú sabes lo que está en presencia de que el Padre hable desde el cielo.
sea, a mí se me paran los pelos, Alexander, pues yo, wow, o sea, es algo grande. Y esa gente, con todo y eso, muchos de ellos no creían, Alexander. Importante, muchos no escucharon esa voz porque no estaban en ese momento, pero tuvieron fe de que esos acontecimientos ocurrieron y aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Usted y yo no estuvimos allí, aunque esta historia está contada. Y yo acepto también lo que pasó allí por fe. Alexander, ¿algún comentario en esa parte final? Dice aquí que algunos dijeron que él era el profeta anunciado por Moisés en la parte del jueves, ¿me entiendes? Pero, ¿qué pasa? Cuando vemos esa multitud en el testimonio de la multitud, como tú dices, que escucharon y todo y qué sé yo, no quisieron investigar más. Vemos cómo rechazaron después a Jesús, ¿sabes? Como tú dices, trataron de apresarlo ese día y me quedé en blanco así porque trataron de apresarlo ese día, pero como estaba la cosa tan grande no se atrevieron, ¿me entiendes? Pero muchos de ellos no tenían en la mente, o sea, lo que estaba pasando era lo del presente y así, no estaban pendientes a cosas, pues, ¿sabes? No, contra, ellos tenían la profecía, ellos sabían lo que estaba pasando, ellos sabían, ¿sabes? Pero no se dieron a ver más allá. Pero, mira, aquí lo menciona aquí a lo último, ¿aceptó Nicodemo a Jesús como el Mesías? Es una pregunta, pero aquí es que yo quiero que se llegue a un punto claro. Nicodemo escondido fue, pero le buscó, habló con él. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿qué testimonio tienes tú sobre Jesús? ¿Acaso tú lo estás buscando él o solamente estás dejando llevando lo que la gente dice? Eso hay que ponerse yo ahí. Esta lección puso a uno a pensar bien brutal, porque el testimonio de uno es bien importante, ¿me entiendes? Y tú estás dando el testimonio, yo estoy seguro que uno trata de hacer lo mejor del mundo porque uno no es perfecto, porque eso es así, uno no es perfecto, pero cuando uno busca más a Jesús, tu vida, tu cambio va a ser tan natural que tú ni cuenta te va a dar. Tú ni cuenta te vas a dar. ¿Sabes? Hasta ahí lo quiero dejar. Y también, ¿verdad? Vemos que Jesús, desde que comienza la lección, Jesús, aunque él habla algunas ocasiones de que él era el Salvador, vemos que Juan habla para que vean que él es el Mesías esperado. Y mucha gente lo entiende de esa manera y lo acepta de esa manera. Acuérdate que el Mesías era lo que estaban esperando. Y Ajá. aunque mucha gente tenía otro estereotipo que era el Mesías, pero si, como tú dices, si hubieran ido a la palabra y si hubieran quitado esa venda, vieran que lo que estaba allí de frente era el Salvador del mundo. Eh, y cuando los discípulos entendieron eso, y cuando ellos vieron que todo el mundo se fue, eso, ustedes se quieren ir. ¿A quién iremos? Mira, Ellos dijeron en su mente, nos vamos a quedar sin un Salvador. Y acuérdate, habían estado 3 años. Jesús estaba ¿ah? ahí, ahí, ahí. Por eso es importante usted agarrar la palabra. Y si usted agarra el logo, si usted es el verbo, ¿verdad? Agarra la palabra, usted va a tener esa relación y nunca te vas a sentir solo porque tienes el Salvador al lado tuyo. Alexander, puedes leer el espíritu de profecía si tiene alguna palabra, si no, esa Claro última que sí, el porción. espíritu de profecía dice, está en el deseo de toda la gente, página 358, y dice, ¿a quién iremos? No podían apartarse de la enseñanza de Cristo, de sus lecciones de amor y misericordia a las tinieblas de la incredulidad, a la perversidad del mundo. Mientras abandonaban a El Salvador, muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos. Tú eres el Cristo. Aún el pensar que pudiesen perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sobrio y tormentoso. Mira, que uno está en el mar con una ola fuerte y se asusta uno, ¿sabes? Y sin capitán y no sepan nada de las Sin embarcaciones. capitán, a la Chacho, deriva. a la deriva. Bien, Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos.
Hay que agarrarse a la palabra de Dios como se agarró la mujer del flujo de ese manto a lo último ahí. Olvídate, agarrarlo y no dejarlo ir. ¿Verdad que no? Bien, así que queridos amigos, nos veremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.